Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, 3 cruces. En Lucas 23:42 dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el monte del Calvario había 3 cruces. En una había un hombre muriendo en pecado. No aceptó a Jesús. En otra había un hombre muriendo al pecado. Aceptó a Jesús como Señor y Salvador, según Lucas 23, versículos 40 al 43. Y en la cruz de en medio había un hombre muriendo por el pecado. Este pudo morir por los demás porque era el Hijo de Dios y no tenía pecado propio. La cruz del centro marcó la diferencia para aquellos 2 hombres que colgaban también de una cruz junto a Jesús. Eran los últimos momentos de sus vidas. Jesús marcó y marca la diferencia entre el infierno y el cielo eternos. Los 2 ladrones y sus respuestas al Señor Jesús. Estos hombres representan al mundo entero y sus decisiones. Vemos a los 3 hombres crucificados. Uno el Salvador, Jesús. Otro el pecador que muere eternamente y el que le injurió. Otro el salvo por Jesús, el que decidió reconocer su maldad diciendo al que injuriaba y se burlaba: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23, 40, 41. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. En una de estas cruces, la justicia y la misericordia de Dios se juntaron en Cristo Jesús. Las profecías verdaderas se cumplieron, se hicieron realidad, y hoy mismo todas las promesas de Dios se pueden vivir por confiar en tan grande Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, como dice el Salmo 85, 10. A todos los que nos escuchan, si creemos, recibimos toda bendición que a diario da Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema 3 cruces, como se acaba de mencionar. Estamos en
iniciando lo que es la Semana Mayor, que se le llama Semana Santa, a donde recordamos el sacrificio, la pasión, el amor, la misericordia de Dios para con los seres humanos, a través de el plan, proyecto de salvación, a través del Mesías, que en este caso es Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con esa circunstancia, como se leía en el libro de Lucas, capítulo 23, 42. Jesús le dijo a uno de los delincuentes que fue crucificado juntamente con él y otro. Dice Jesús, le dijo a aquel, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La historia bíblica nos enseña que cuando Jesús fue a la cruz o lo condenaron a muerte en esa horrenda cruz, para cumplir el precepto y mandato de Dios, la profecía, porque en Jesús se cumplieron las profecías cuando dice maldito el colgado en un madero. Y Jesús cumplió con eso, fue llevado a la muerte como cordero y fue en un madero. Y llevó la maldición de los hombres de muerte y nos otorgó con su sacrificio a los que creemos y le recibimos y nos lavamos con su sangre, nos dio el privilegio de ser hechos hijos y nos pasó de muerte a vida eterna. Y dice que llevaban a 2 malhechores para ser muertos junto con él. Notemos, malhechores desde el punto de vista humano, su sentencia, muerte. Desde el punto de vista espiritual, por causa de pecados, muerte. Estoy leyendo Lucas 23, 32 y de ahí tomo la enseñanza. Dice que cuando llegaron a ese lugar llamado de la calavera o el Gólgota, dice que le crucificaron ahí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los dos eran malhechores, malos, perversos, pecadores. La consecuencia de sus delitos, muerte física, humanamente. Desde el punto de vista espiritual, por causa del pecado, la muerte. Y ahí tipifican a la humanidad. Jesús en medio, que no había cometido falta, el justo por los injustos, dice, el santo por los pecadores, sufriendo y padeciendo, pero tipificada la humanidad ahí, entre esos malhechores. Algunos llegan a decir en esa interpretación de que el pecador o el malhechor, bueno, los dos eran malos. Y dice inclusive ahí la escritura que Jesús había dicho, ¿verdad? Perdónalos, no saben lo que hacen, etcétera, etcétera. Repartieron sus vestidos y dice que el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban de él. A otro salvo decían que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo y el escogido de Dios, pues que se salve. Los soldados también dice que le encarnecían. Acercándose, dice que presentándole vinagre, le daban a beber. Sálvate, le decían, ¿verdad? Dice que habían puesto un título burlándose de él. Este es el rey de los judíos, tanto en griego, latín y hebreo. Griego para todo ese mundo, latín para los romanos o los gobernantes y en el hebreo para los judíos. Estaba escrito en 3 lenguas. Este es el rey de los judíos. El punto es que uno de los malhechores, por eso el tema se llama 3 cruces, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro malhechor le dijo y reprendió, dice que lo reprendió, diciendo, ni aún ¿temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre ya estaba en las cuestiones espirituales, no en las terrenales. Por las terrenales estaba padeciendo y sufriendo. Como malhechor, posiblemente robó, posiblemente mató, no lo sabemos, no lo dice la literalidad, pero había cometido faltas, había cometido hierros.
y tenía que pagar, y la consecuencia de la condena fue morir desde el punto de vista humano. Pero él, cuando dice, ni aun tú temes a Dios, cuando dijo temes a Dios, estaba pensando en su corazón qué es lo que iba a suceder después de morir, qué iba a pasar después de cerrar sus ojos en esta tierra y dejar de respirar. Y dice, ni aún temes tú a Dios. Ya estaba pagando por sus consecuencias de maldad. Y dice, estando en la misma condenación, él ya se consideraba condenado a padecer lejos de la presencia de Dios. Su espíritu le mostraba que iba a ir a un lugar muy diferente y apartado, a donde está la misericordia, la paz y la eternidad con Dios. Él habla de condenación. Dice, nosotros a la verdad, y ahí vuelve a esa humanidad, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, él desde el punto de vista espiritual dice, yo estoy condenado. La cuestión es de que dice desde el punto de vista humano, dice, esto es por lo que pasaron o hicimos por nuestros hechos. Pero mirando a Jesús, dice, ningún mal hizo, ningún mal. No está padeciendo como malhechor, como ladrón, como perverso, como nosotros, o como homicida, o como ladrón. No, él no está padeciendo por algo que haya hecho mal. Desde el punto de vista espiritual, sabemos que Jesús no pecó. Y es cuando aquel hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Él sabía que un día se iba a presentar un Salvador de una humanidad, refiriéndose al reinado. Recordemos que como judío sabía que vendría el Mesías. Vino Jesús, los judíos no lo recibieron, pero él decía, cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le estableció una posición. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la grande bendición, de que en los momentos de condenación y saber que hay una pérdida espiritual para siempre, Jesús puede ofrecernos un paraíso eternal, de eternidad con Él para siempre. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Como decía, 3 cruces habían ahí. La de un hombre justo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús en el centro. Y a su derecha e izquierda, malhechores. Uno de ellos, o los dos, sufriendo por causa de su pecado, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de los hombres, de su maldad. Jesús no. Y aquí encontramos, decíamos, a la humanidad, unos que sí reconocen su condición y que reciben a Jesús. El otro aceptaba a Jesús a medias, en hipocresía, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvame, sálvate tú, y yo te voy a creer, parafraseándolo. Mientras el otro dijo, yo merezco esto. Mi problema es qué va a pasar después de morir. Las consecuencias de ello. Tipo y figura de aquellos que hacemos esa reflexión de qué va a pasar después de la muerte. Y Jesús vino para darnos vida y vida eterna.
Y luego entonces, aquel que le rechazó, pues sabemos a dónde fue. Pero aquel que le recibió, aquel que abrió su corazón y que reconoció su estado y condición de condenación eterna, infierno, dice la Escritura que cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, marcó la diferencia entre aquellos dos hombres o la humanidad. Los tres colgados de la misma manera. Padecieron los dos ladrones o malhechores lo mismo que Jesús. Y entonces dicen, si el sacrificio de Jesús nos otorga el triunfo y aquellos malhechores también murieron como Jesús, nos podrían ofrecer algo, ¿no? Porque ellos eran injustos y no tenían derecho al reino de los cielos. La Escritura dice, mas a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que sí tuvo esa reflexión de necesitar esa eternidad para con paz, tranquilidad y eternidad en un rigor de amor de parte de ese Dios, aceptó en sus palabras que pudo expresar, le habló a Jesús diciéndole, quiero estar contigo en donde tú estés. Y Jesús, con mucha misericordia, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que eran los últimos momentos de su vida. Algunos dirán horas, algunos dirán minutos, pero Jesús marcó esa diferencia entre esas dos personas, tipo y figura de la humanidad. Cielo o infierno. La Biblia me enseña que aquel que le dijo, quiero estar contigo en tu reino, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos piensan que el paraíso es un lugar muy especial y que temporal, y hablan de muchas cosas de estas. Doctores en teología me dicen, y pastor, ¿qué piensa de esto? Pues yo creo lo que dice la Escritura. ¿Pero qué dice de esto? Que el paraíso ya está. No, es que dicen que no. Pablo el apóstol en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 lo dice muy claro. Conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, y dice ahí, al paraíso, a donde oyó palabras que al hombre le es imposible pronunciar, y de tal hombre me gloriaré. Una experiencia que tuvo el apóstol Pablo, y dice que vio el paraíso. Ya está, pero algunos piensan no sé qué cosas, pero bueno, creo lo que dice ahí. Y la Escritura a nosotros nos enseña que Jesús, al ofrecerle a ese ladrón, le estaba ofreciendo el perdón, le estaba ofreciendo esa vida eterna con él. Le estaba diciendo, en unos minutos o en unos momentos, tú estarás conmigo en ese lugar. Pero si era pecador, nunca fue a una iglesia, no iba a la sinagoga, ¿cómo es posible? La Biblia nos enseña que si alguno confesare con su boca y creyere en el corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que al diablo le llevó respecto a ese malhechor toda una vida para maldad, a Jesús le bastó unos momentos de misericordia y de amor para llevarle con él a su presencia. ¡Qué hermoso! El otro le había dicho, sálvanos. Le estaba pidiendo una salvación terrenal, pero Jesús le estaba ofreciendo a aquel malhechor que se arrepiente. ¡Ay, qué hermoso! Una bendición espiritual de eternidad, una salvación eterna.
Hoy muchos buscan esa salvación terrenal, nada más para la tierra, el coche, la casa, y no está mal, pero se olvidan de la espiritual. Y si en esta hora quisieses recibir de ese amor de Jesús o afirmar tu fe en Jesús, dile: gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias porque puedo reconocer que tú me limpias y me lavas de toda maldad. He pecado con pensamientos, palabras y obras, mas en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Lávame de toda esa maldad y purifica mi ser. Y por tu Espíritu Santo que pones en mi vida o derramas en mi vida, yo podré vivir guiado en esa verdad. Gracias porque no hay condenación en mí y soy libre por los méritos tuyos, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Para concluir, como se decía en la introducción, las profecías de nuestro Señor Jesucristo respecto a Jesucristo se cumplieron, como el Mesías enviado. En el libro de los Salmos, en el 85, versículo 10, se cumplió lo que estaba escrito ahí. En el Calvario, en la cruz, nuestro Señor hizo que se cumpliese esa palabra. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. David lo dijo, o quien escribió este salmo lo hizo con esa intención, de hablar de la misericordia y las grandes verdades de salvación que ahí en la cruz se encuentran. Tenemos que reflexionar respecto a esto. La iglesia debe ser esa columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que enseñar que la salvación solamente es por nuestro Señor Jesucristo. Es bueno ir a la iglesia, es bueno orar, es bueno leer la Biblia, es bueno amar al prójimo. Todo eso es consecuencia de que Jesús es nuestro Salvador y Redentor, y de la manera que Él nos amó, amamos nosotros también, tanto a Dios como a los hombres. Y dice: la justicia y la paz se besaron. El justo sufriendo por los injustos, perdonándonos y haciéndonos justos. Y rompió y quitó Jesús esa pared que estorbaba y que impedía la paz de los seres humanos. La derribó de tal manera que provocó luego entonces la paz a nuestras vidas. Por eso dice el salmista: la justicia y la paz se besaron. La Escritura nos enseña que en Cristo nosotros somos vencedores. En esta tierra, en tanto vamos a su presencia, y por el otro lado, vencer la segunda muerte y estar por siempre con el Señor. Y en tanto vamos hacia donde Él está, nosotros oramos porque en esta vida todavía Dios se muestre, y como dijo David, hemos de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. Bendíceles con esas bendiciones plenas de lo que requieran o necesitan, y suple lo que les pudiese faltar. Te rogamos por quienes participan, Señor, de este ministerio, que tu gracia, misericordia y amor se manifieste a sus vidas. De la misma manera te pedimos por nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, tu bendición, y bendiciones sobre toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. En los amorosos brazos de Jesús seremos exaltados. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga.